Bueno, nuevamente estoy aquí en la Plaza Nuestra Señora de las Victorias, hoy rebautizada Plaza Libertad. Atrás mío el Teatro Coliseo y rodeándolo la Embajada y el Consulado de Italia. Peroni, que tenía las oficinas en el cuarto piso, arriba del teatro, y sobre el borde de aquí de mi derecha, era una persona perteneciente a la nobleza napolitana. La familia Peroni era de la nobleza napolitana. Él era egresado de Ingeniería Naval, colega mío, y capitán en la Marina Militar Italiana. Ingresó a la carrera diplomática, pero dentro del servicio de inteligencia. O sea, que no era un diplomático, era un servicio metido dentro de la carrera diplomática. ¿Cómo lo conocí yo a él? A través de una organización de educación italiana llamada Coneuro. Esta organización daba una serie de cursos acá en Argentina para ciudadanos argentinos que tuvieran la ciudadanía italiana. Alfredo Espósito, el economista, me citó en su casa y me dijo que llegaba de Italia un representante de la organización Coneuro y que necesitaba que yo le prestara una ayuda porque tenían que buscar por lo menos 5.000 o 6.000 ciudadanos argentinos italianos para que recibieran estos cursos. Una vez terminados estos cursos se le entregaba este certificado y con ello tenían la posibilidad de trabajar en Italia. A los alumnos se les pagaba 50, 70, depende del tema y donde vivían, euros por día. Y con ese tema nosotros teníamos que pasar los recibos, porque también la tecnológica recibía miles de euros todos los meses y teníamos que presentar los recibos porque la banca vaticana, quien es que pagaba al final todo esto, en realidad el Banco Ambrosiano, porque en esa época ya estaba el Banco Ambrosiano metido en todo esto, entonces teníamos que venir acá al consulado italiano todas las semanas. Veníamos con el representante de la Coneuro que se llamaba Ferruccio Regispani, un veterano partigiani de la Segunda Guerra Mundial, un hombre muy mayor, y veníamos acá, teníamos los recibos y íbamos al cuarto piso. Y a la segunda vez que vinimos se nos acercó este señor, que después resultó ser el capitán Peroni. Yo no sabía que era ingeniero naval, yo no sabía que era agregado militar, ni siquiera sabía que era el servicio de inteligencia, pero se acercaba y continuamente nos comentaba temas, de muy diversos temas. Hablábamos desde películas, desde partidos de fútbol, de lo que sea. Cuando se enteró que yo era ingeniero naval, la relación se hizo más íntima, no mucho, y me invitó en una oportunidad que conociera su casa, y vivía acá cerca, en Libertad al 1100. Al llegar a su casa y presentarme a su familia, veo a su mujer que yo ya la conocía, porque yo había bailado con ella unos meses antes en un nightclub que está en Módena, que está frente a la Facultad de Derecho, y donde ella estaba sola con otras amigas. Entonces a ella me dio, no sé, no me entendí que era un matrimonio, pero muy abierto por lo que veía. Resultó que no era un matrimonio, era una figura nada más, porque ellos estaban separados. Ella tenía un amante, simplemente hacía eso. Pero yo nunca dije enfrente de él que la conocía de antes. Yo, cara de póker, así disimulé el tema. Puede ser que él la haya seguido y me haya visto bailando con ella. El tema es que después me hizo muchas más invitaciones donde íbamos a cenar, y de a poco me fui enterando quién era este criminal. Otra cosa no puedo definirlo, porque este tipo respondía a las órdenes del marqués Guglielmi, aunque era un hombre del servicio diplomático y aparte de ser del Opus Dei, el tipo era del servicio de inteligencia. En el momento que yo lo conozco era el número 1 en el servicio de inteligencia italiano y encargado de muchos trabajos sucios. Relacionándome con la mujer, después me enteré de cómo habían liquidado a Juan Pablo I,
cómo habían liquidado al gordo Carranza, a 4 mafiosos de la mafia napolitana, siciliana, la D'Andretta. Era muy simple, él mandaba una enfermera camuflada en un servicio de prepaga italiano, como si fuera acá Swiss Medical o ODE, lo iban a visitar al mafioso que tenía un problemita, esto le inyectaban sobredosis de vasodilatadores, dosis mortales, y entonces morían de infarto, morían del corazón. Y que no había sangre, era una muerte como la de Roque Carranza, murió de un infarto, cosas por el estilo. De esa manera iban eliminando enemigos. O sea, estar en la vereda de enfrente de este tipo era muy peligroso. Y yo salía con la mujer de él. Fui a vivir a Roma, a la casa de él, en la vía del Viñole, casi vía Flaminia. Muchas veces comí, cené y viajé con los hijos, la hija y el hijo de él. Con lo cual yo siempre pensé que en cualquier momento a mí también me iban a dar un vasodilatador, porque uno empieza a conocer temas y conocer cosas, pero nunca tuve ese problema. Creo que nunca avancé, o por lo menos no di a entender que avanzaba sobre datos. Bueno, estamos acá en Libertad 1200. Esta es la Escuela de Inteligencia. En la esquina vivía Peroni, acá en la esquina de Libertad, en el 4º piso. Y acá atrás tuyo, acá enfrente, acá estaba el famoso boliche Switch, donde se ejercía la práctica de la Escuela de Inteligencia. En esa época era uno de los nightclubs junto con el Club del Golf, utilizado por el Servicio de Inteligencia y diseñado por Peroni, a semejanza del famoso Gilda que está en Roma detrás de la Piazza España. Te voy a marcar la mesa donde se juntaron Peroni y el Marqués para decidir la suerte del Papa Juan Pablo I. Buenas tardes. Estamos en el centro italiano, en la calle Libertad, 1200. En esta misma calle está la Escuela de Inteligencia y en la esquina el domicilio del capitán Peroni. Estamos aquí en el centro italiano, en el restaurante, en la parte abierta, descubierta, en el patio, en la mesa donde se acostumbraba cenar y reservaba para ello el capitán Peroni. He comido con él y con su mujer, Clareta, que después fue mi esposa, en esta mesa en más de una oportunidad. Esta mesa estaba cubierta de posibles atentados de un francotirador, según él. Yo comento lo que él decía. Voy a hablar de estas 3 cosas. Primero, del submarino Belgorod. Es un submarino que transporta los famosos torpedos Poseidón. Estos torpedos tienen la capacidad de navegar a 1000 metros de profundidad, a más de 100 nudos de velocidad. 100 nudos a 1000 metros son 100 nudos, son 150 kilómetros por hora a 1000 metros de profundidad, y pueden navegar 10.000 kilómetros. Tiene inteligencia artificial que donde determinaron su objetivo de detonación lo hacen. Cuando detonan, producen un tsunami, porque detonan bajo el mar. Ese tsunami provoca una ola de 500 metros de altura, 5 cuadras para arriba, y aproximadamente 20 kilómetros de ancho. Al estallar, es una bomba de cobalto, produce un radioisótopo que es el cobalto 60. El cobalto 60, para sobrevivir, necesita asociarse con la sal, el sodio que contiene el agua de mar. Por eso este torpedo no se puede tirar al Río de la Plata, sin ningún lugar que haya agua de río, tiene que ser agua de mar. Y una vez que se asoció con el sodio del mar, se desparrama en esa ola por todo el territorio donde la ola va a inundar, la ola del tsunami, dejando 1 gramo de cobalto 60 por kilómetro cuadrado, con una vida útil de 75 años. Quiere decir que durante 75 años no va a crecer nada, ni va a vivir nada, ni vida vegetal ni animal. Por lo tanto, donde cae desaparece todo vestigio de vida. Por eso se la llama
a este torpedo, el torpedo del fin del mundo. Ahora voy a hablar de esta foto. Acá tenemos al Papa Juan Pablo I, Albino Luciani, en el momento de su nombramiento. Aquí abajo señalo con mi dedo al capitán Sergio Peroni, ingeniero naval responsable del Servicio de Inteligencia italiano, designado en Buenos Aires como agregado militar y antes agregado militar en Londres. Tengo que referirme a lo siguiente. En el año 1972, el Banco Ambrosiano era el mayor lavador de dinero del narcotráfico del mundo. De todos los negociados y matufias no legales caían dentro del Banco Ambrosiano. El dinero de la mafia y de otros negociados en la bolsa sobre acciones duplicadas, etc. El Marqués Pontificio quería recibir ese dinero y manejarlo en la Banca Vaticana. Por eso le solicitó o le ordenó a Pablo VI que le vendiera dentro de la Banca del Vaticano un banco, de cualquiera del que sea, al Banco Ambrosiano. Pablo VI no se le ocurrió mejor idea que venderle a la banca más transparente que había, la más sana financieramente hablando, que era la Banca Católica del Véneto. El Véneto, su capital es Venecia. En 1972 el obispo de Venecia era Monseñor Albino Luciani, futuro Juan Pablo I. Pero estábamos en el año 72. Con mucha bronca tuvo que aceptar Albino Luciani que esa porquería y esa mierda se metiera dentro de la Banca Vaticana. O que la Banca Vaticana integrara el Banco Ambrosiano, porque la Banca Vaticana le fue vendida al Banco Ambrosiano. El Banco Ambrosiano compró una banca del Vaticano. En el año 77, en octubre del 77, el almirante Macera visitó a Pablo VI. Pablo VI tenía bronca porque habían matado a los monjes palotinos en el barrio de Belgrano. Y tenía mucha bronca. ¿Por qué lo mataron? Tenía mucha bronca contra Macera. Macera, para transformar esa bronca en una amistad y una sonrisa, le entregó la construcción de la central nuclear de Río Tercero, central nuclear de embalse, a una empresa italiana de la Banca Vaticana o del Marqués, es lo mismo, que se llama Italimpianti. Italimpianti nunca había construido una central nuclear, jamás en su vida. Inclusive no tenía equipamiento, tenía una oficina en un piso en Florida 1 y 2 automóviles. Tenía menos equipamiento que Lázaro Báez, vamos a decirlo así. Y se le entregó una de las obras más grandes de centrales nucleares en ese momento de construcción. Y con un contrato de costa y costas, que significa, cuanto más gastaban en construir algo, por ejemplo, $100, ellos tenían un coste de 25%, o sea que no le facturaban a la Comisión de Energía Atómica no los $100, le facturaban el 125. O sea que cuanto más gastaran, más ganaban, porque era un porcentaje. Se llaman contratos de costa y costa. Y encerrado dentro de ese convenio estaba que se tenía que fabricar como subproducto de la central nuclear. La central nuclear tiene que producir electricidad. Y su producto era producir cobalto 60. Entonces, la Argentina, a través de la central nuclear de Río Tercero, se transformó en el segundo proveedor mundial de cobalto 60. Acuérdense lo que les comenté. El cobalto 60 es el arma que hace funcionar y destruir todo a través del torpedo Poseidón. Entonces, el Vaticano quedó contento. Pablo VI lo abrazó a Macera, le dio una sonrisa, cenaron juntos, lo despidió. Por supuesto, un contrato brutal que nos costó a la Argentina entre 7 y 8 mil millones de dólares, o más, porque nunca se va a saber. Ni siquiera los motores eléctricos compraban en la Argentina. Traían todos los motores eléctricos de Italia, de la Ercole Marelli. La Siemens Argentina protestaba, cómprenme motores eléctricos, cómprenme algo. No, todo se traía de Italia. Después de, si esto no es un negocio mafioso, bueno. Tenía previsto una visita a Videla para visitar a Pablo VI. Muere Pablo VI.
En la votación salió primero Albino Luciani, que era obispo de Venecia, cuando le metieron el Banco Ambrosiano dentro de la banca del Véneto. El tipo venía con una sed de bronca y de venganza tremenda. Y lo primero que hizo al asumir, duró 30 días su papá, fue anular todo lo prometido por Pablo VI. No solamente los contratos de Italimpianti y de Central Nuclear, todo, absolutamente todo. Y como tenía un compromiso de recibir a Videla, lo tuvo que recibir porque lo había asumido Pablo VI el compromiso, era un compromiso diplomático. La reunión estuvo pactada para 30 minutos de duración. Videla entró sonriendo porque se acordaba lo que había hecho Macera, como diciendo, estamos entre amigos. Luciani ni siquiera le dio la mano. En ningún momento se sentó con él. Lo despreció totalmente. No sé si lo insultó, pero le echó en cara los crímenes y los abusos por los derechos humanos, las matanzas que estaban haciendo en la Argentina. Videla se puso rojo de todos los colores, estaba dentro del Vaticano, el Papa lo estaba tratando como era un criminal, y la reunión duró 7 minutos. Nunca me voy a olvidar porque hay un libro de Wallace, el escritor norteamericano, que se llama Los 7 minutos, pero es otro tema. Videla se retiró muy indignado y volvió a Buenos Aires. Luciani, mientras tanto, hacía lo que había prometido hacer, sacar toda la ostentación del Vaticano y distribuir la riqueza del Vaticano en las iglesias del tercer mundo. Él quería realmente ser, es como si fuera un papa socialista. No digo montonero porque los montoneros eran chorros, pero este era un papa socialista. Y cuando llega Videla a Buenos Aires, se reúne inmediatamente con los cardenales, Primatesta, Aramburu, Pironio, Caggiano, sí, creo que estaba vivo Caggiano todavía, y puso en cólera a toda la iglesia. La iglesia, por supuesto, le transmitió esto al Marqués Pontificio. 48 horas después, o 3 días después del regreso de Videla, el Marqués Pontificio y el capitán Peroni se sentaron en esta mesa y determinaron dar muerte a Juan Pablo I. ¿Cómo lo hicieron? Utilizaron una mujer, una enfermera española, que terminó siendo la segunda esposa del capitán Peroni. Esta mujer, utilizando el mismo sistema que habían asesinado a Roque Carranza, años después, le inyectaron sobredosis de vasodilatadores, dosis mortales que le provocaron la muerte. Y así murió Juan Pablo I. Esto fue verificado por un investigador británico, David Yallop, que llegó a tener información secreta del Vaticano. Y una vez muerto Juan Pablo I, viene el conclave de los cardenales, que votó al que había salido segundo antes en la votación, que fue Carlos Wojtyla, futuro Juan Pablo II, que se puso Juan Pablo II en honor a Juan Pablo I. Pero lo primero que hizo fue dar marcha atrás con toda su socialización y volvió de nuevo a la ostentación y todas las riquezas para centrar el Vaticano. Juan Pablo II tenía otro interés, que era el muro de Berlín y destruir el comunismo. Le importaba 3 pepinos todo eso. Ahora quiero referirme a esta señora. Creo que no necesito hacer comentarios. Y me refiero a ella por lo siguiente. Ya saben que entramos en guerra con Malvinas, por Malvinas, entramos en guerra con Inglaterra. Y en un momento dado, la eficacia de los aviones Superétendard con los misiles Exocet, todo provisión de Francia, estaba haciendo desastres en la Armada Británica. La Thatcher le exigió a François Mitterrand, presidente de Francia, que le diera las claves de los misiles, la clave de la computadora de los aviones, etcétera, todo. Primeramente dicen que Mitterrand se negó, por lo que la Thatcher le dice, o me das esa información o voy a bombardear Córdoba. No dijo voy a bombardear Buenos Aires, ni Rosario, ni Mar del Plata,
ni Comodoro Rivadavia, petróleo, no, Córdoba. Porque los servicios de inteligencia británicos sabían que se estaba produciendo cobalto en la central nuclear de Córdoba. Una pequeña explosión nuclear de 2 megatones, la 10ª parte de Hiroshima, en la central nuclear, hubiera hecho producir en el cobalto el radioisótopo cobalto 60. Pero la pregunta es, eso es bueno en agua de mar, por el sodio. ¿Cómo sería efectivo en plena pampa húmeda? La pampa húmeda está llena de un material que es fertilizante, el abono. Si se producen nubes de fertilizantes, el cobalto 60 se asocia al fertilizante de la misma manera que asociaba el sodio en el mar y vuelve a producir un desparramo de esa nube que al depositarse en tierra va a dejar 1 gramo de cobalto 60 por kilómetro cuadrado en toda la pampa húmeda. Centro-sur de Córdoba, centro-sur de Santa Fe, provincia de La Pampa, centro-oeste de Buenos Aires. Con lo cual, durante 75 años no íbamos a poder sembrar ni siquiera comer carne de ese lugar, ni beber el agua de esa zona. Entonces, Mitterrand también logró su objetivo porque la Thatcher terminó recibiendo de los franceses, nunca confíes en un francés, los informes de las computadoras del Exocet, a cambio de construir el Eurotúnel. En una reunión de café diríamos que la guerra hizo que no se bombardeara Córdoba y se construyó el Eurotúnel. No sé, parece muy cínico decirlo así, pero es la realidad de lo que pasó. Y teniendo la información del Vaticano, seguramente a través de Mitterrand, de que la Thatcher estaba dispuesta a bombardear Córdoba. En Córdoba estaba el gran negocio del cobalto, que era un negocio de una empresa del Marqués Guglielmi, un negocio del Vaticano. Eso hizo saltar por el aire enseguida a Juan Pablo II, tomó un avión y se fue a Londres. En Londres le prometió la rendición de Argentina inmediatamente. De Londres salió y vino a Buenos Aires. Después de hicieron una serie de misas y un montón de gente rezando el Padre Nuestro y un montón de estupideces parecidas ahí en la Avenida del Libertador. Juan Pablo II le impuso la condición de rendición inmediata al gobierno argentino, porque sabían que era inminente el bombardeo. Y seguramente le debe haber informado que si bombardeaban Córdoba, no solamente iban a perder la guerra, iban a perder la producción agrícola. Con lo cual, 5 días después de que Juan Pablo II llegara a Buenos Aires, se produjo la rendición de Menéndez, que es interesante ver cómo se rinde, bien gordito, manzón, mucho mejor de que cuando ingresó. Mal no le fue al gordito ese de Menéndez, se rindió. Si hubiera tenido honor se hubiera pegado un tiro antes de rendirse. Pero bueno, es mi punto de vista, yo soy descendiente de partisanos. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. ¿Por qué estamos mostrando esto? Aquí, ingresando, hay en el primer piso un cine donde se ponen los días miércoles, por lo menos en la época que yo venía, los días miércoles se daban películas del neorrealismo italiano. Acá en la época del proceso militar era muy normal verlo al almirante Macera con su amante de lujo de turno y otros generales del proceso. ¿Y por qué muestro este lugar? Porque llegó el conflicto de Malvinas, donde el proceso militar se estaba yendo a pique y habían planificado organizar la toma de Malvinas. Le pusieron un nombre que se llamó Operación Rosario. Esa Operación Rosario se la puso Nosferatus, el que confesaba y cristianizaba a los judíos antes de matarlos en la iglesia Nuestra Señora de la Victoria. Bueno, en este cine, en el mes de enero, primeros días de enero de 1982, Graciela Fish, esposa
de Jorge Baeza, periodista de Clarín, invitó al periodista Iglesias Rouco, de La Prensa, a ver una película que era de Luchino Visconti. El cine estaba totalmente lleno, pero ellos dos estaban juntos. Era una excusa para poder hablarle. ¿Y por qué tenía que hablarle él? Porque el marqués Guglielmi estaba totalmente en contra de la Operación Rosario. No quería saber nada de una guerra con Inglaterra. El capitán Peroni sí quería la guerra. Entonces, como la cosa había llegado ya a un punto de casi no retorno, había que alertarlo a la opinión pública. Clarín nunca lo iba a publicar, aunque la información partió de la esposa de Baeza. La esposa de Baeza se lo comunicó a Iglesias Rouco, e Iglesias Rouco lo publicó a las 48 horas de esta reunión en la primera plana del diario La Prensa. En el centro de la primera plana, en un artículo bien grande, puso inminente invasión de las Islas Malvinas. Esto parece hoy en día algo simple, tal vez pensar, pero estamos hablando del año 82, pleno proceso militar. Pestañeabas mal y te mataban, mirabas mal y te mataban, desaparecía gente. Y Iglesias Rouco lo hizo, lo publicó. Cuando publicó eso, Bernardo Neustadt en televisión, Mariano Grondona, Canal 13 y todo su Clarín y Radio Mitre y todo eso, dijeron qué barbaridad lo que la prensa, un diario serio, a las cosas que publica. ¿Saben cuándo Clarín publicó lo de la guerra de las Malvinas? El 2 de abril. Puso en la primera plana, la infantería de Marina tomó las Malvinas. Tuvo la noticia 3 meses antes y no la quiso publicar, sabiendo todo lo que venía atrás. Porque una guerra con Inglaterra es como si yo quisiera pelearme con Mike Tyson. Le puedo dar una piña, dormido y de espalda. Se levanta el negro, me revienta. Está buenísimo. Y por otra cosa no se me ocurre. Es excelente, está buenísimo, Jorge. Me encantó.